Felipe era un camionero con muchas experiencias en la ruta. Conocía cada rincón en la Ciudad de México, Cuernavaca. Esa noche no era especial, solo una rutina más. La noche era silenciosa, pero la lluvia caía sobre el parabrisas complicando el viaje. A medida que avanzaba, Felipe comenzó a sentir el cansancio apoderarse de él. Los ojos le pesaban y estuvo a punto de quedarse dormido. Decidió que necesitaba un poco de aire fresco para despejar. Bajó la ventana, pero en el fondo observó una figura extraña, una figura varonil. Era un hombre viejo y jorobado, con un brazo levantado, hacía señas para que Felipe se detuviera. Aunque no era su costumbre recoger a extraño, Felipe hizo una excepción. Tal vez su expresión reflejó cansancio y se compadeció de él. Decidió pararse ante la mirada triste de ese hombre. Redujo la velocidad y se detuvo junto al viejo, quien subió al camión con una agilidad sorprendente para alguien de su edad. «Gracias, joven», dijo el viejo, acomodándose en el asiento del copiloto. Tenía una sonrisa apagada, algo triste. Su voz era un poco ronca. Definitivamente reflejaba cansancio. El camino continuó en silencio durante algunos minutos, hasta que el viejo con tono casual comenzó a hablar y dijo: «¿Sabes? Agradezco mucho que me hayas dado este aventón. No muchos se detienen a estas horas de la carretera, y menos en un camino solo, oscuro. Te cuento que en mis ratos libres hago algo especial». Felipe sintió curiosidad y le pregunta: «¿Especial? ¿A qué te dedicas?» «Siento curiosidad». El viejo sonrió de nuevo, pero esta vez con algo más que una simple cortesía. «Soy payaso». Como si revelara un secreto, le dijo que llevaba años alegrando fiestas, pero que también hacía algunas cosas que a la gente no les agradaba mucho y les daba miedo. El comentario hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Felipe, pero antes de que pudiera responder, el cansancio lo golpeó con más fuerza. Sus párpados comenzaron a cerrarse y por un instante casi estuvo a punto de dormirse. Casi choca. Sacudió la cabeza, intentando mantenerse despierto, y cuando volvió la vista al asiento del copiloto, su corazón se detuvo. No podía respirar. El viejo ya no estaba vestido con su ropa arrugada y vieja. Ahora llevaba un traje de payaso con colores chillones, una peluca desordenada y el rostro pintado de blanco, con una sonrisa exagerada, dibujada con labial rojo. «¿Qué estaba pasando?», se preguntó Felipe. Pisó el freno asustado y confundido y dijo: «¿Qué demonios?». Pero el payaso simplemente lo miró con esa sonrisa grotesca pegada en el rostro. Antes de abrir la puerta del camión, le dijo: «Gracias por el viaje, joven. Nos veremos más adelante». Felipe, asustado, dijo: «¿Más adelante? ¿Dónde? ¿Cuándo?». El payaso solo se bajó del camión y empezó a caminar. Bajo la oscuridad, se perdió entre el bosque. Felipe quedó sentado inmóvil, intentando procesar lo que acababa de ver. Decidió que lo mejor era seguir adelante, así que arrancó el camión de nuevo. Pero el miedo seguía. Ese viejo, vestido de payaso hasta ahora. «No entiendo nada. Tengo miedo». Pisó el acelerador, queriendo dejar atrás esa visión, pero al doblar la siguiente curva, ahí estaba de nuevo. El payaso con un hacha ensangrentada. Felipe intentó no mirarlo, pero sus manos temblaban en el volante. En cada curva,
el payaso aparecía, haciendo algo aún más perturbador que antes. En una curva, lo vi arrastrando un cadáver desde el bosque, subiéndolo a una camilla sucia y destartalada. La risa del payaso resonaba en la noche como una macabra melodía. ¿Qué estaba pasando?, se repetía Felipe una y otra vez. Felipe sintió que no podía más, que no aguantaba más, y entonces el payaso desapareció. Llegó a Cuernavaca al amanecer, pálido y sudoroso, con la risa del payaso resonando en su mente, incapaz de sacudirse la sensación de que, en algún momento, en alguna parte de esa carretera maldita, el payaso aún lo esperaba, riendo, listo para volver a aparecer en la próxima curva. Era una noche oscura en las carreteras del sur de México, y Manuel, un veterano camionero, estaba en medio de su habitual recorrido. La carga era pesada y la ruta era larga, pero para él era solo un día más en el trabajo, o al menos eso pensaba. Mientras conducía, Manuel notó algo extraño a la distancia, un punto negro en medio de la carretera, que se agrandaba a medida de que se acercaba. Frenó el camión para no atropellar lo que fuera que estuviera en su camino, y entonces vio con claridad un enorme pájaro negro, más grande de lo que cualquier ave debería ser. Sus plumas eran oscuras como la noche y emitía un ruido extraño, un crujido que hacía eco en la quietud del entorno. El ave no se movía, simplemente se quedó allí en medio de la carretera, impidiendo el paso. Manuel intentó esquivarlo girando el volante hacia un lado, pero el pájaro desplegó sus enormes alas bloqueando todo el camino. Era como si la criatura hubiera crecido de repente, cubriendo la vida con su imponente envergadura. Era enorme. Manuel intentó pitar, esperando que el sonido espantara al ave, pero el pájaro no se quitó. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante pegándose al parachoques del camión, deteniéndolo por completo. Confundido y asustado, Manuel se quedó paralizado. No sabía qué hacer. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó sin aliento. Detrás del pájaro, una familia apareció de la nada. Eran 3, un hombre, una mujer y un adolescente. Todos tenían caras de cansados. Caminaban entre ellos con la cabeza hacia abajo. Era extraño. No dijeron ni una palabra, no hicieron ningún gesto. Simplemente cruzaron la carretera en silencio, sus miradas fijas hacia el bosque que bordeaba el camino. Manuel observó el silencio, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. La familia caminaba despacio, como en una especie de trance, hasta que desaparecieron entre los árboles y la oscuridad. El pájaro, como si su misión hubiera terminado, finalmente se apartó del camino, dejando que Manuel continuara. Fue todo extraño. Aún perturbado por lo que había visto, Manuel pisó el acelerador y siguió adelante, intentando despejar su mente, intentando olvidar todo. Pero mientras más conducía, el miedo más se apoderaba de él. La carretera parecía interminable y sus ojos comenzaban a cerrarse por el cansancio. Se estaba quedando dormido. Sin darse cuenta, el camión comenzó a desviarse lentamente hacia el borde de la carretera, acercándose peligrosamente al bosque. Manuel de repente se despertó, girando el volante bruscamente para evitar un accidente. Se había quedado dormido. Estuvo a punto de morir. El camión se detuvo en seco. Respirando con mucha dificultad, Manuel bajó del vehículo para evaluar la situación. ¿Qué era lo que había pasado? La noche estaba tan tensa.
El aire estaba cargado de frío. Todo era muy extraño. De repente, ese crujido familiar llegó a sus oídos. Levantó la vista y allí estaba de nuevo el pájaro negro, posando bajo una rama, observándolo con ojos insondables. Manuel sintió miedo. Intentó correr para huir, pero algo en la mirada del pájaro lo mantuvo en su lugar. Estaba hipnotizado. Sin embargo, cuando finalmente logró romper el contacto visual, Manuel decide caminar rápidamente, con la esperanza de comenzar a encontrar el camino de regreso al camión. Pero caminando de manera rápida, huyendo, se topó con algo mucho peor. Allí, entre los árboles, colgados de las ramas, estaban los cuerpos de la familia que había visto antes: el hombre, la mujer y el adolescente, todos ahorcados, sus rostros pálidos y sin vida, iluminados solos por la luz de la luna. Sus cuerpos se balanceaban ligeramente con la brisa, y en sus ojos vacíos aún parecía haber rastro de aquella mirada perdida que habían tenido al cruzar la carretera. El horror se apoderó de Manuel sin pensarlo 2 veces. Corrió de regreso al camión, encendiendo el motor con las manos temblorosas, y se alejó de allí a toda velocidad sin mirar atrás. Manejó lo más rápido. Cuando finalmente llegó a su destino, aún estaba pálido. Estaba en shock. Los demás camioneros notaron que algo andaba mal. Uno de ellos, al verlo en ese estado, le contó que había una noticia circulando en la radio local. Una familia había sido encontrada ahorcada en una zona rural cercana. Se decía que habían sido castigados por no colaborar con un grupo de narcotraficantes. Manuel no dijo nada, pero supo en ese momento que lo que había visto no era alucinación ni producto de su imaginación. Era la familia ahorcada. En las polvorientas carreteras de México, donde el horizonte se funde con la tierra seca y los cactus, Tomás, un camionero de esos que conocen cada curva y cada piedra del camino, manejaba su camión con la misma rutina de siempre. Tomás tenía un recorrido largo por delante, transportando mercancías desde el norte hasta el sur del país. El viaje, como tantos otros, transcurría sin contratiempo. A veces escuchaba ruido extraño, pero solo pensaba que era algún animal. De repente, la angustia se apareció en ese momento. Al doblar una curva, Tomás vio a una mujer de pies en la orilla de la carretera. Era una figura delgada, con el cabello largo y oscuro hasta la cintura. Vestía una especie de traje blanco, pero Tomás no logró detallar mucho. Tomás pensó que estaba llorando, pero de repente dijo: no es asunto mío, voy a seguir de largo. Sin embargo, el recuerdo de su imagen no se desapareció tan fácil. Tomás dijo: ¿qué hacía sola en medio de la nada, en una noche como esta? ¿Quién era esa mujer? A los pocos kilómetros, Tomás volvió a verla. Era la misma mujer, en la misma postura, con las manos extendidas, haciéndole señas para que se detuviera. Esta vez, el camión casi se salió del camino cuando Tomás, con el sudor frío recorriendo la espalda, pisó el freno con fuerza. No podía ser la misma persona. No era posible que hubiera llegado allí en tan poco tiempo. El miedo y la curiosidad se mezclaban en su mente, pero finalmente Tomás decidió detener el camión. Bajó del camión
con la linterna en la mano, dirigiéndose hacia donde había visto a la mujer. El silencio era total. Solo se escuchaban los pasos pisando las piedras. «¿Hola? ¿Estás bien?». Su voz gritó resonando en la inmensidad del bosque, pero no hubo una respuesta, solo el eco devolviendo sus palabras. Tomás avanzó unos metros más. El aire se sentía pesado y una niebla espesa comenzó a surgir entre los árboles. De repente, un sonido lo hizo detenerse, un aplauso lento y rítmico. El corazón de Tomás latía con fuerza mientras buscaba el origen del sonido. Allí, entre los árboles, vio una mujer, una silueta con el cabello largo y el vestido blanco. Estaba frente a él, pero algo en su expresión había cambiado. Era algo extraño. Esa mujer no era normal. En su rostro se dibujaba una sonrisa siniestra. Sus manos se movían con gracia, aplaudiendo. Pero el sonido que producía era seco. Resonaba en sus oídos, asustando a Tomás. ¿Qué era lo que estaba pasando?, se preguntaba él. Tomás intentó correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. La mujer avanzó hacia él. Cada aplauso parecía acercarla más, y la luz de la linterna comenzó a parpadear hasta apagarse. «¿Qué quieres de mí?», le dijo Tomás. La mujer se detuvo frente a él. Inclinó la cabeza como un animal curioso y con una voz que parecía salir de las profundidades le dijo: «Vas a acompañarme, camionero. Nadie se detiene aquí sin pagar el precio». Antes de que se pudiera reaccionar, la linterna se apagó por completo y Tomás sintió un golpe en el pecho que lo derribó. Un aplauso resonó una última vez, más fuerte que nunca, mientras la oscuridad lo envolvía por completo. A la mañana siguiente, su camión fue encontrado al borde de la carretera y a un lado el cuerpo de Tomás con los ojos abiertos, las manos heladas y la piel rígida. ¿Qué era lo que había pasado? Los que conocen esa ruta cuentan que, si uno escucha con atención al caer la noche, pueden oír aplausos en las distancias.